Muy bien, bueno, pues el tema es estrategia competitiva. Hemos hablado de las empresas eh, y su posicionamiento en el mercado, pues en primera instancia a partir de definir un producto, a partir de conocer que existe una demanda para el mismo y bueno, pues cómo este estudio de mercado nos va a permitir determinar eh, cuánto tenemos que producir, a qué precio es al que podemos vender para lograr colocar esa producción, cómo es que lo vamos a distribuir y también identificar si hay riesgos para la aceptación de este producto en el mercado. Pero como lo discutimos en esa misma sesión, pues hay también un contexto, ¿no? de nuestra empresa. Normalmente no es que estemos solos, salvo que fuera el caso de una empresa monopólica, que bueno, pues ya también hemos dicho, ¿no? O sea, puede ser que en un nivel local o en un nivel regional, pues efectivamente estemos encontrando que aún existen estas empresas monopólicas, pero cuando ya la visión es más amplia, pensamos en empresas que tienen presencia a nivel nacional o incluso internacional, pues normalmente lo que vamos a encontrarnos es que estamos en un mercado competitivo donde hay otras empresas que ofrecen productos similares o tal cual el mismo producto y están buscando llegar a los mismos consumidores. Entonces, la estrategia competitiva lo que nos va a servir es para entender cómo se inscribe la empresa en este contexto y qué acciones puede tomar en función de los actores que conforman ese contexto. Para entender el contexto de competencia de una organización, nos vamos a apoyar en este modelo de las 5 fuerzas competitivas. Es un autor, digamos, clásico, en lo que se refiere a el teorizar sobre cómo las empresas pues compiten entre sí. Y bueno, pues es Michael Porter, aunque ya tiene sus años, sigue siendo uno de los fundamentos importantes. No hay mucha bibliografía a propósito de negocios, pero bueno, pues este modelo me gusta mucho porque de entrada es muy esquemático, ¿no? O sea, está estructurado a partir de relaciones lógicas y a la vez si nos ponemos a revisar propuestas más recientes, pues tienen su paralelismo, ¿no? Y incluso diría yo, no nos permiten tener una visión integral como sí la tiene este modelo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es que tenemos que pensar en la empresa, pues como nuestro centro, de nosotros que somos quienes estamos promoviendo un proyecto, como centro de ese contexto y lo que tenemos que identificar es quiénes están alrededor. Entonces, pues muy para empezar, obviamente van a estar los compradores o los consumidores a los que queremos ofrecer nuestros bienes o servicios, pero a la vez también vamos a tener a nuestros proveedores, ¿no? No todo lo que fabriquemos o no todos los servicios que ofrezcamos, pues van a estar 100% hechos por nosotros, sino a la vez dependemos de otras empresas o otras organizaciones que nos van a proveer a la vez otros bienes o servicios que nosotros vamos a utilizar para, a fin de cuentas, ofrecer nuestro producto al consumidor final. Entonces, bueno, entonces obviamente, lo que haga la empresa, pues por un lado va a incidir en los compradores y la manera en que los compradores deciden interactuar con nosotros, y por otro lado va a depender del cómo nos relacionamos con los proveedores, ¿no? O sea, hay incluso para cualquier proceso que podamos poner como ejemplo, hay la posibilidad de que tengamos tal dependencia de algún proveedor que pues este proveedor sea el que moldee lo que va a venir después, ¿no? Y en buena medida determine el cómo nos vamos a relacionar con nuestros compradores. Pero entonces, ¿cómo dirían ustedes que es la relación que se tiene la empresa y sus compradores y la empresa y sus proveedores? Bernardo.
¿Andas por ahí, Bernardo Díaz? Bueno, Bernardo está desayunando, pero Daniel Santos, Sí, profe. ¿cómo dirías, Daniel, qué es esta relación entre la empresa y sus compradores o la empresa y sus proveedores? Pues, a como lo entiendo, sería un poco como la relación que tienen, ¿no? O sea, esta como simbiosis que tiene que tener una empresa para lograr adaptarse al mercado de la mejor manera. Y esa adaptación que comentas, ¿qué implica? Pues, primero que nada sería tener los proveedores indicados para posteriormente ofrecerle a los compradores indicados, ¿no? O sea, teniendo un buen producto, creo que ya es un poco más fácil buscar tu mercado, digámoslo así, tu target. Ok, bueno, sí, desde luego, pues no podríamos pensar que vamos a tener un buen producto si no tenemos asegurados pues, los proveedores indicados para eso. A ver, pero Emanuel, a ver, complementa con alguna idea. El, Cuando una empresa hace una propuesta de vender algún bien o servicio, este, ¿qué palabra le pondrías a esa propuesta y a la decisión de los compradores de aceptarla o no? Es que sería más que nada, por ejemplo, al momento de poner un bien, sería como los compradores la aceptan y al momento pues también tiene que ver con los proveedores por la calidad que estén manejando los proveedores, ¿no? Entonces sería como que una relación lineal, o sea, nosotros tenemos que tener unos proveedores que nos hurtan un buen material y a la vez los compradores pues nos van a comprar ya que nosotros manejamos una calidad para ellos, ¿no? Y solo se van o sea, ese va a ser el único criterio que van a utilizar los compradores para decidir Ah, si, no, pues serían, por ejemplo, más criterios, por ejemplo, dependiendo del producto, pues se tendrían que ver diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, un coche, pues puede ser hasta la estética, ¿no? Lo ok, llamativo, lo que ofrece, por ejemplo, algo más que algún otro competidor, ¿no? ok, o sea, Eh, las características del producto pues lo van a hacer más o menos atractivo hacia los compradores. Ok, este, Mauricio Juárez, ¿tú qué piensas? Pues ya estamos viendo que para decidir si compramos un determinado producto, bueno, pues nos vamos a fijar en las características que tiene este producto. Pero, ¿qué más habría que tomar en cuenta? Pues yo como entiendo, cada vez que tú sacas un producto debes hacer como un estudio de mercado para ver qué quieren tus clientes. Entonces, tendrías que saber qué calidad buscan, qué tipo de precio, qué tipo de características. Y eso ya sería modificarlo con los proveedores y ya empezar a plantearte cómo va a ser tu relación entre proveedor y comprador. Como sería como un ciclo, yo pienso. Ok, bueno, pues siguiendo con la misma idea, Montse, ¿tú qué piensas en cuanto a si estas decisiones que vamos haciendo respecto a nuestro producto, esa selección de proveedores y que nos permiten llegar a determinadas características, y bueno, pues los compradores pudieran considerar que son atractivas, es algo que permanece estático en el tiempo, o sea, ya una vez que logramos eh, realizar una venta, ya con eso será suficiente. Yo creo que no. Yo creo que estos productos se deben de ir modificando conforme transcurre el tiempo. Oye, el hecho de que se modifique al transcurrir el tiempo, ¿qué palabra le pondrías? O sea, ¿cómo es que vamos a seguir siendo atractivos para el mercado en el que queremos participar? Mm, Supongo que los productos deben de ser innovadores y deben de irse adaptando a las nuevas necesidades que tienen los clientes, porque bueno, no creo que sean las mismas. Cuando sale un carro, por ejemplo, Ok. eh,
los van cambiando conforme pasa el tiempo, les dan, no sé, nuevas características De y eso lo acuerdo. hace más atractivo que la competencia. Ok, ¿no? O sea, bueno, vamos a tener que buscar mantener ese atractivo para los clientes a través de la innovación en el tiempo. Gracias, Monse. A ver, Ismael, para tratar de ya precisar esta idea, esta innovación que vamos a estar eh, teniendo que realizar en el tiempo, y que, bueno, pues implica modificar seguramente las características de los productos y a la vez buscar adaptarse, o sea, que esas modificaciones pues respondan a los nuevos intereses de los compradores, o como ya lo comentábamos la clase pasada, tratar de inducir el comportamiento de los compradores. ¿Qué palabra le pondrías? Aún así, de acuerdo a la innovación, como esa búsqueda de alternativas para mantenernos vigentes, pero más allá de modificar las características del producto, ¿en qué palabra pensarías que nos permita como englobar todo lo que habría que estar haciendo para mantener una relación con nuestros compradores? Pues yo diría que tal vez habría una dependencia entre empresas, proveedores y compradores, tal vez. Sí, sí, de acuerdo, esa relación existe, pero eh, en tanto que va a estar variando en el tiempo y vamos a tener que innovar para mantener vigente nuestra propuesta, eh, ¿qué, qué implica, no? A ver, pensemos en que ya nos dimos cuenta de que los compradores ya modificaron sus intereses y entonces tenemos que hacer adaptaciones a nuestro producto. ¿Qué tenemos que hacer hacia atrás, hacia los proveedores? O sea, ¿qué va a tener que suceder para que podamos responder a esas nuevas demandas de los compradores? Negociar con los proveedores. Ok, justo, ¿no? O sea, porque entonces cuando viene el cambio en alguna de las características del producto, pues eso a la vez nos va a llevar a que tenemos que pedirle a los proveedores que se ajusten a nuevas especificaciones que nos permitan entregar esas nuevas características. Y entonces, esa relación entre empresa y proveedores y la empresa y sus compradores, pues es una relación que podríamos caracterizar en términos de la negociación. Cuando nosotros hacemos una propuesta de cambio en el producto a los compradores, esperando que con eso les resulte más atractivo nuestro producto, pues a fin de cuentas también podríamos decir que estamos estableciendo una negociación. O sea, yo te ofrezco estas nuevas características y que espero pues que tú me compres más. El comprador dice, pues me gustan estas características, pero siento que quisiera pagar menos, ¿no? Y entonces de alguna forma transmitirle a la empresa que está interesado, pero a un menor precio, pues está estableciendo una relación en que lo importante es llegar a acuerdos y ese llegar a acuerdos pues implica una negociación. Ahora, es lo relevante entonces para definir nuestra estrategia competitiva es entender cuáles son los factores que inciden en la negociación. Y vamos a tener que no se va a comportar por igual nuestra capacidad de negociación en todos los casos, sino que va a depender, este poder de negociación va a depender de una serie de factores. Por un lado, podríamos estar diciendo que nuestro poder de negociación va a variar en función del número de compradores. ¿Cuándo creen que tenemos más poder de negociación? ¿Cuando tenemos pocos compradores o, por el contrario, cuando hay muchos compradores? A ver, Giovanni. Yo diría que pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estás pudiendo negociar tu producto. O sea, tienes producto, pero no lo puedes ofrecer a muchos, por así decirlo. Ok, o sea, está bien la idea, pero entonces al revés, ¿no? Nuestro Ok. poder de negociación se ve limitado cuando hay pocos compradores. ¿Por qué? Porque si solo se lo puedo vender
a 3 personas, pues entonces, más bien esas 3 personas lo que van a decir es, oye, pues yo soy el único que compra tu producto, o yo soy de los pocos que lo compra, y en ese sentido, pues te voy a exigir que me des más concesiones a cambio, ¿no? Por el contrario, si pensamos que tenemos muchos compradores, pues si el primero que pasa no está dispuesto a cerrar la negociación, pues está el que sigue y después otro y después otro, ¿no? Entonces el poder de negociación se incrementa en favor de la empresa cuando hay más compradores y disminuye cuando son menos compradores, ¿no? O sea, los compradores pueden identificar que tienen mayor relevancia en la medida en la que se dan cuenta de que no hay muchos compradores. Otro factor que incide en nuestro poder de negociación es el volumen de compras. A ver, si nosotros somos quienes le estamos vendiendo al comprador, ¿cuándo vamos a estar dispuestos a modificar nuestra propuesta? ¿Con un mayor o con un menor volumen de compras? A ver, ¿qué piensas, Joel? ¿Andas por ahí, Joel Tubar? Otro que se fue a desayunar. Ulises. Pues supongo que cuando más, entre más compre, pues hay más poder de negociación, ¿no? Claro, ¿no? Yo voy a estar dispuesto a ceder más en las características que me está pidiendo el comprador en la medida en que la que me compre más, ¿no? O sea, simplemente imaginemos que tenemos una tienda de materiales, pues sin duda voy a estar dispuesto a ofrecer menores precios a quienes me pidan más materiales. Entonces, bueno, pues si el volumen de compras es un factor que incide también en el poder de negociación. Y por último, está este aspecto que es el costo por cambio de proveedor. ¿Cuándo va a ser mayor mi capacidad de negociar como empresa hacia mis compradores? Cuando sé que para el comprador sería difícil cambiar de proveedor para el producto que tiene, ¿no? O sea, pensemos en el ejemplo de si simplemente que se trata de comprar verduras en el supermercado, pues hay diferentes supermercados y en ese sentido, si no encuentro las características que estoy buscando, pues es relativamente sencillo simplemente cambiarme a otro local. No me implica mayor costo, salvo el tiempo que me lleve trasladarme a ese otro local cuando estamos en una ciudad como la nuestra, en donde existe esa diversidad. ¿Qué pasa cuando estamos en una ciudad de menor tamaño y de pronto solo hay un supermercado? Bueno, pues el buscar esa otra opción me pudiera estar implicando tenerme que trasladar a otra localidad y eso pues ya significa un costo mayor, ¿no? Eso por hablar en términos de pues el consumo de alimentos. Pero si pensamos, por ejemplo, en la telefonía celular, ¿no? Que ya habíamos hablado de ello, cuando en el pasado no era posible cambiar de compañía y llevarte el mismo número, bueno, pues el cambiarte de compañía y perder el número que ya tenías, pues implicaba un costo, ¿no? O sea, no necesariamente era visible monetariamente, pero el hecho de que quienes ya tenían tu número, pues ahora ya no te pudieran encontrar porque habías decidido cambiarte de compañía, pues implica un costo y sobre todo si lo vemos en la lógica de que ese teléfono lo utilizaba para llevar a cabo mis actividades económicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Está bien. Bueno, entonces, así como el poder de negociación varía en relación a los compradores dependiendo del número y el volumen,
pues cuando lo vemos hacia los proveedores, pues pasa algo parecido, ¿no? Nuestro poder de negociación va a variar en función de el número de proveedores que existan, la relevancia de la venta, que sería de nuevo hablar del volumen de compra y de lo que me implicaría cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, pensemos ahora hacia los proveedores de nuestra empresa, ¿no? O sea, ¿cuándo me puedo poner exigente con los proveedores? Pues aunque, digamos, siempre porque le estamos pagando, no va a ser lo mismo cuando resulta que solo hay uno o dos proveedores. Entonces, ese uno o dos proveedores en buena medida van a imponer sus condiciones de venta porque saben que tienen esa posición en el mercado, o sea, de que no hay muchos a quienes se pueda recurrir para adquirir ese bien o servicio. En cambio, cuando tenemos una diversidad de proveedores, pues justo podemos escoger distintos, ¿no? Lo mismo pasa con la relevancia de la venta y esto mucho cuando entendemos qué significa lo que nosotros estamos comprando para el proveedor en términos del el total de sus ventas. Es decir, si nosotros somos su principal cliente porque le estamos comprando la mitad de lo que fabrican, pues entonces vamos a poder incidir con mayor facilidad en pedirle ajustes a esos productos, ¿no? En cambio, si resulta que de todo lo que vende, nuestra compra representa una porción menor, pues simplemente no se va a tomar el tiempo de ajustarse de ajustar su producto a lo que nosotros estuviéramos queriendo. Pensemos, por ejemplo, de nuevo, en el caso de la telefonía celular, o sea, nosotros no vamos con las compañías celulares y hacemos un paquete tal cual a la medida de nuestras necesidades, ¿no? O sea, nos dan a escoger entre una serie de paquetes y cuando pues escogemos el que se adapta o que consideramos que se adapta un poco más a lo que requerimos, pues simplemente firmamos un contrato que ya está preestablecido, es decir, nosotros no podemos modificar el clausulado del contrato y decir, no, pues esta cláusula como que no me gusta y como que aquí quisiera que si no consumo el total de datos del mes, pues se me acumulen para el mes siguiente. No, eso hoy por hoy pues no, como consumidores no tenemos ese poder de negociación porque cada uno de forma individual pues representa una porción pequeña de esa venta. Bueno, entonces ya tenemos identificados a dos elementos o dos de estas fuerzas competitivas con las cuales, como ya explicamos, la relación es de estar negociando y llegar a puntos de entendimiento en el que los productos y los precios se adaptan en función de las necesidades de los compradores o en función de nuestras necesidades como empresa cuando se lo pedimos a los proveedores, en el entendido de que son condiciones que sean aceptables para las partes, ¿no? O sea, la relación comercial va a seguir existiendo en la medida en la que estos ajustes o estas innovaciones en el tiempo pues sean aceptables para ambas partes. Por otro lado, vamos a tener a los competidores directos. ¿Quiénes son los competidores directos, Ulises? No se me ocurre, no sé, empresas de la misma rama. O sea, sí, empresas de la misma rama. A ver, trato de completar la definición. O sea, ¿qué característica tiene o cómo identificas que son de la misma rama? Pues que vendan productos con las mismas características que los tuyos o similares, o que satisfagan la misma necesidad, por ejemplo. Ok. No, entonces, competidores directos van a ser justo aquellas empresas que producen o que comercializan los mismos productos que nosotros ofrecemos como empresa. Y además se vuelven nuestros competidores porque participan en un mismo mercado, ¿no? O sea, podría haber otras empresas que hagan lo mismo, pero si están en otra ciudad o en otro país y no participan en el mercado en el que yo estoy, pues
no los identificaría con mis competidores. Son mis competidores porque llegan o tratan de llegar a los mismos compradores. Entonces, ¿cómo será, Hilario, la relación que hay entre la empresa y sus competidores directos? Pues se basa en ofrecer o querer ganar el cliente, ¿no? A esos competidores, Ok, o sea, ofreciendo, sí, ese pretender ganar, el llegar a los clientes, ¿qué palabra le pondrías? O sea, si queremos ganarle, ventajas, ¿no? Sobre de él. si queremos ganarle a los competidores, bueno, pues sí, vamos a buscar que nuestra propuesta tenga ventajas que la hagan más atractiva y pues esa relación la podríamos definir en términos de rivalidad, ¿no? O sea, con los competidores voy a estar, pues como dice la palabra, en competencia por llegar a estos compradores. Y entonces esa rivalidad va a haber contextos en los que se va a acentuar. ¿De qué va a depender la rivalidad? A ver, ¿quién me da ideas? Gustavo, ¿de qué puede depender la rivalidad? O sea, ¿cuándo voy a tener una rivalidad más fuerte con alguno de mis competidores? Por ejemplo, cuando se tienen los productos pero con las mismas características. O sea, Ok, o sea, si los productos se parecen mucho, entonces, como bien dices, va a haber mayor competencia porque para los consumidores, pues no va a haber distinción entre una y otra propuesta y en ese sentido, pues podrían escoger cualquiera de los dos. Y eso, pues, va a llevar a que entre las dos empresas que están ofreciendo lo mismo se acentúe la rivalidad. Si, por el contrario, los productos son considerablemente distintos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la rivalidad? Tú mismo, Gustavo. pues va a disminuir, pero también depende de cuántos competidores tengas, ¿no? Sí, O sea, puede haber varias empresas con... Entonces, fíjate, ya estás diciendo dos elementos, ¿no? O sea, por un lado son de las características de los productos y por otro lado también va a variar la rivalidad dependiendo de cuántos competidores haya. Quedándonos ahorita en las características de los productos, a ver, ¿se te ocurre algún ejemplo de algún producto que siendo el mismo producto a la vez sea suficientemente distinto del que ofrecen empresas que se dedican a lo mismo, o sea, los que serían sus competidores directos, y que por lo mismo para los consumidores, pues la decisión de uno u otro dependa fundamentalmente de las características? Un ejemplo sería los servicios de transporte, por ejemplo, Uber o no sé, Didi, por ejemplo, que básicamente son lo mismo, pero tienen como diferentes precios, dependiendo del horario, creo. Ok, sí, podría hacerse. Me parece que son mucho más parecidos y bueno, pues sí, el conocer la estructura de precios a lo mejor ayudaría a diferenciarlos, pero creo que los usuarios, pues en principio, los perciben como uno mismo. A ver, alguien que pueda pensar en algún ejemplo, Johan, de un producto en el que las diferencias sean lo suficientemente claras como para inducir a que los consumidores decidan una opción sobre otra. ¿Andas por ahí, Johan? Ingeniero, ¿pueden ser las computadoras y los teléfonos? A ver, ¿cómo lo estás entendiendo? O sea, por ejemplo, las computadoras tienen las mismas características, al parecer, o sea, sirven para la misma función, que es trabajar, hacer tareas, cosas así.
pero hay muchas de diferentes características, dependiendo tipos de pantalla, tipos de Ok, procesadores, o sea, tú dices, marca. dentro de la gama de computadoras, hay los consumidores que dicen, bueno, pues yo prefiero, y entonces pensemos para hacer el ejemplo rápido, yo prefiero una Mac porque tiene algunas funcionalidades que me ayudan pensando que yo me dedico a cosas de diseño, ¿no? Y que entonces esas características no las tienen los equipos que funcionan con Windows y que entonces, pues aunque sea un producto más caro, pues yo voy a irme sobre ese otro producto porque tiene las características que considero responden mejor a mis necesidades. ¿Eso sería, Francisco? Sí, más o menos. Ok, está bien. Frida, ¿quieres comentar algo? También puede ser los zapatos, ¿no? O sea, A es ver. que en un centro comercial, no sé si he visto que como muchas marcas de zapatos de lo mismo. O sea, puedes comprar tenis en un lado y puedes comprar tenis en el otro y Ok, casi de las mismas características, pero pues difieren del precio, de la calidad del producto, ok. tal vez hasta de la marca, o sea, por ejemplo, se me ocurre que en el Walmart venden así como de sus zapatos como genéricos que parecen Converse, pero pues también está la marca Converse en realidad, Ok, o sea, el modelo. ok. Sí, también puede ser, gracias. Como que ahí es un poco una mezcla, ¿no? O sea, por un lado, el producto físicamente a la vista se parece mucho, este, y entonces ahí, diríamos, ¿qué los va a distinguir la decisión del cliente? Bueno, pues si no tuviéramos el prestigio de la marca de por medio, pues la decisión sería mecánicamente el precio, ¿no? Cuando a la vez los podemos ver como que sí están suficientemente distinguidos uno del otro, pues si le damos un valor a la marca, ¿no? Que esto no necesariamente todos los consumidores lo reconocen igual, pero para quienes sí le dan el valor a la marca, pues ese pudiera ser un factor para decir, pues aunque se parecen, en tanto que uno es el que tiene X o Y marca, pues mi decisión está sobre esa marca. Gustavo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, quería dar otro ejemplo. Pueden ser el caso de los medicamentos o patentes. Ok, Por ejemplo, tú puedes comprar un medicamento que es más caro, pero técnicamente es la misma fórmula, y un genérico que puede estar a la mitad de precio del patente. ok, está bien, de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí pasaría un poco lo que dice Frida con la marca, ¿no? El valor que le damos a la marca, en este caso a la patente, sería un diferenciador suficientemente notorio para que yo simplemente prefiera el medicamento de patente. Y entonces, pues el medicamento de patente en realidad no compite o no genera mayor rivalidad con el medicamento genérico o similar. Ahora, eso en algunos productos, ¿no? Y en otros, y hablando de los mismos medicamentos, pues de pronto ya los genéricos llevan suficientemente, o son suficientemente conocidos en el mercado por el elemento activo, y entonces sí, ahí sí ya se empieza a volver o acentuar la rivalidad entre la patente y el genérico, porque el elemento activo pues es ya dominado por ambas farmacéuticas, y en ese momento pues sí se acentúa la rivalidad, y el genérico pues le podría estar quitando compradores al de patente, ¿no? Que bueno, pues por otro lado creo que ya habíamos comentado un poco a propósito de las patentes, o sea, justo las patentes lo que tienen el propósito es de proteger durante un tiempo a los medicamentos, las innovaciones en los medicamentos, y entonces en ese tiempo que está vigente la patente, nadie puede utilizar la misma fórmula para generar un medicamento igual. Tiene que transcurrir el tiempo que
de exclusividad de la patente para que luego pueda ser retomado por otros laboratorios en los productos genéricos, ¿no? Entonces, sí, el laboratorio que tuvo la ventaja de la innovación, entonces logró diferenciar el producto y en ese momento, pues tenía la exclusiva en la venta de ese producto, ¿no? Entonces, quienes estaban buscando medicamentos para un determinado padecimiento y ese medicamento era de patente, pues estaba diferenciado el producto. O sea, la rivalidad entre el laboratorio que había hecho la innovación y sus competidores, pues ya no estaba en el producto. O sea, podía estar en tratar de desarrollar nuevos productos, pero en el momento en el que tiene una diferenciación que no la tienen, no la pueden ofrecer los demás, pues ahí, digamos, tiene la ventaja sobre el mercado para atraer a la demanda. Pero cuando llega ya el plazo en el que caduca la patente, pues esa fórmula que ya puede ser retomada por otros laboratorios, entonces el mismo medicamento existe en diferentes laboratorios y ahí entonces se está acentuando la rivalidad entre una marca y otra y sobre todo pues a partir de precio, ¿no? Bueno, gracias. Decía, me parece que fue Hilario, que el número de competidores también incide en la rivalidad, o sea, vamos a tener una mayor rivalidad cuando son pocos competidores, porque entonces en el mercado va a estar claramente identificado una opción u otra, y en la medida en la que se amplía el número de competidores, pues la rivalidad se va diluyendo, ¿no? Porque para los consumidores pues no va a ser tan fácil contrastar entre 10 opciones que contrastar solo entre 2 o 3. Otros factores que inciden en la rivalidad entre competidores, bueno, pues justo los costos que ya decíamos, ¿no? A productos muy parecidos, la rivalidad se puede acentuar con los costos, es decir, si yo ofrezco o puedo ofrecer productos a un menor precio porque a la vez mis costos de producción son menores, entonces, bueno, pues le voy a llevar ventaja a mis competidores. Entonces, esa competencia que establezco, pues la hago a partir de costos y con ello de pronto les puedo ganar. Y si mi capacidad de ofrecer costos bajos es significativa, pues llega un momento en el que simplemente ya dejo atrás a la competencia y ellos no pueden competir conmigo porque no pueden ofrecer los mismos costos, ¿no? Vamos a tener una mayor rivalidad cuando los costos también son parecidos, ¿no? O sea, si los costos son parecidos y el producto es parecido, pues entonces quien logra tomar una mayor posición en el mercado, pues va a depender de otros factores como por ejemplo podría ser la capacidad instalada. Aquí me explica cómo entender por qué la capacidad instalada puede ser un factor para acentuar la rivalidad. Porque a lo mejor quien produce más es quien puede ofrecer más rápido los productos a los clientes, o tiene a lo mejor más alcance de ofrecer más producto que su competencia, y eso lo pone como un paso adelante en el mercado. De acuerdo, Rodrigo, ¿no? Las empresas que tienen la posibilidad de acelerar su producción o de distribuir más rápido, pues son empresas que van en principio, a tener ventajas sobre sus competidores porque le va a permitir atenderlos con mayor oportunidad, ¿no? O sea, una empresa que está al tope en su capacidad, pues aunque de pronto el mercado le pidiera más de su producto, pues no va a tener cómo producirlo y en ese sentido, pues no va a poder rivalizar con sus competidores para atender esa demanda. Quienes sí tienen un espacio de sobra en su capacidad y que pueden acelerar su producción o que pueden atender incrementos en la demanda, pues bueno, son quienes pueden estar presionando a los demás competidores y en determinado momento dejarlos de lado, ¿no? O sea, aprovechar esa capacidad instalada para tomar una mejor posición en el mercado.
Y bueno, y por último hablemos un poco de el crecimiento en la demanda. ¿Qué tiene que ver el que me pidan más o menos productos para determinar la rivalidad que puede haber entre las empresas? ¿Cuándo creen que vaya a haber una mayor rivalidad? ¿Cuando hay pocos consumidores o cuando hay más consumidores? Cuando hay más consumidores, ¿no? A ver, ¿por qué lo piensas así, Gustavo? Porque a mayor demanda, pues tienes más oportunidades de mercado. Y pues como empresa tú quieres aprovechar o abarcar la mayor parte de ese mercado. Entonces, tienes razón, a mayor demanda, pues hay mayores oportunidades para colocar mis productos. Y en principio, pues me puede interesar tomar la mayor parte, ¿no? Que entonces, el tomar la mayor parte, pues en buena medida va a depender de mi capacidad instalada. Pero entonces, fíjate, si hay mayores posibilidades de colocar mis productos, en realidad lo que vamos a tener es que va a decrecer la rivalidad porque pues habrá espacio para todos, ¿no? Cuando tenemos momentos en los que la demanda disminuye y entonces todos los que nos dedicamos a un mismo tipo de productos le queremos vender a menos compradores, pues esos menos compradores se pueden poner más exigentes en cuanto a cómo comprar, ¿no? Entonces eso nos va a hacer que quienes estamos queriendo vender, pues lleguemos al punto en el que alguien va a tener que ceder más. Y eso pues sí está implicando una mayor rivalidad, ¿no? Normalmente entonces a un menor dinamismo de la demanda se va a acentuar la rivalidad entre los que están porque pues estamos queriéndole vender a menos y la rivalidad va a disminuir en la medida en la que se amplía la demanda porque entonces crecen las oportunidades para comercializar mi producto y bueno, pues no me tengo ya tanto que estar fijando por lo que hacen mis competidores porque pues, hay compradores suficientes. Bueno, entonces ya tenemos identificados a los competidores directos y los factores que inciden en cómo puede la empresa ir ajustando su operación para hacer frente a esos competidores. ¿Qué otros actores pudieran estar determinando el cómo se comporta la empresa? ¿El gobierno? ¿Y el gobierno lo haría en qué sentido, Mauricio? Pues regulando la competencia, ¿no? O como Exacto. tal, como lo que vimos con lo de Walmart, que decía que era monopolio lo que estaba haciendo. Entonces, sí, de acuerdo. Entonces, el gobierno a través de la regulación ciertamente incide en el comportamiento de los mercados, pero es un buen punto porque el gobierno no forma parte de este modelo porque realmente lo que genera es un entorno regulatorio que incide no solamente entre competidores, que sería el caso de la nota que veíamos de Walmart, sino también pues incide en la relación que existe entre la empresa y sus compradores, y entonces aquí podemos pensar, por ejemplo, en la Profeco. Entonces, en todas las relaciones existe un marco regulatorio, ¿no? Pero el gobierno en sí mismo, salvo que lo haga a través de alguna de sus empresas, no es quien provee o fabrica los bienes, y en ese sentido no lo identificaríamos directamente como una fuerza competitiva. En todo caso, es un contexto regulatorio. ¿Alguien más que visualice qué otra tipo de entidad pudiera estar influyendo en el cómo la empresa participa en un mercado? Si tenemos a los competidores directos, y a estos los entendemos como los que realizan o sea, producen exactamente el mismo bien o ofrecen el mismo servicio.
pero ya decimos, tienen además la particularidad de estar en el mismo mercado y por eso se vuelven competidores. ¿Cómo diríamos que son esas empresas que se dedican a lo mismo, pero que hoy no están en el mismo mercado? ¿Por qué podría una empresa que se dedica a lo mismo, pero que hoy por hoy no está en el mismo mercado, por qué podría influir en la forma en la que me comporto? Posiblemente porque ya hay demasiados competidores en ese ámbito, entonces se vuelve un poco más complicado vender productos. A ver, complementame un poco, por favor, la idea, Manuel. Dices, si hay ya muchos competidores, entonces... sí, o sea, al momento de que ya tenemos demasiados competidores en una sola rama, pues ya algunos ya no les resulta productivo, ¿no? Porque las ganancias pueden verse bajas y pues mejor dedicarse a otro rubro que tienen. Por ejemplo, está el caso de Samsung, ¿no? Que ahorita también entró a los celulares, pero también tiene su línea blanca, ¿no? Ok. Entonces, en algún momento, si se ve mermada su venta en alguno de los dos rubros, pues puede retirarse y seguir con otra parte, ¿no? Ok. Está bien. A ver, te la planteo a la inversa, lo que estás mencionando. Si, como dices, ya hubiera muchos competidores, pues de pronto para otras empresas pues, pudiera parecer ya no tan atractivo entrar a este mercado porque ya hay muchos competidores. ¿Cuándo entonces sí sería atractivo para una empresa pensar en incorporarse a un mismo mercado en el que pues hay algunas empresas que están ofreciendo sus servicios? Pues sería cuando hay pocas empresas que reciben el producto o el servicio. Ok. Y por ende, pues tendría una mayor demanda ese bien. De acuerdo. Por ejemplo, estamos viendo también el caso de Caterpillar y Komatsu, ¿no? O sea, Komatsu casi no ha entrado mucho, pero últimamente sí se ha visto más. Ok. Bien, Emanuel, gracias. Entonces, vamos a tener un conjunto de actores que los vamos a identificar como competidores potenciales y que pudieran en algún momento decidir llegar al mercado, ¿no? Entonces, si yo tomo conciencia de quiénes son esos competidores potenciales, pues puedo anticipar el que algún día decidan participar en el mercado y entonces el tomar mis previsiones en cuanto a qué hacer si llega al mercado o qué incluso debiera hacer antes de que llegue al mercado, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los competidores potenciales. Y hay otro actor que es de los sustitutos o otra fuerza competitiva que es la de los sustitutos. ¿Qué sería un sustituto? A ver, ¿tú qué entiendes por sustituto, Ismael? Como otro tipo de productos que también satisfacen la misma necesidad. Ok. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, puedes comprar un coche, pero también están las motos o algo así parecido. No sé. De acuerdo. Sí, justo como dices, el sustituto va a ser aquel bien o servicio que me ofrece o que me permite cubrir las mismas necesidades, pero sin ser el mismo producto, ¿no? Pues, como comentas, podríamos poner en ese ejemplo una comparación entre autos y motos si lo que vemos es únicamente la funcionalidad de trasladarme de un lugar a otro con a través del uso de un automotor, ¿no? A la vez podríamos pensar que no necesariamente es un sustituto si le vemos otros atributos al auto, ¿no? Y si decimos, bueno, no, pero es que el auto nos permite movilizarnos a 3, 4, 5 personas y pues la moto no, en el mejor de los casos será 2. Entonces, bueno,
Sí, o sea, hasta cierto punto lo podríamos entender como sustituto. A ver, otro ejemplo de sustituto que alguien quiera aportar. Por ejemplo, están con el mismo ejemplo de los celulares, ¿no? Tenemos el caso de las líneas telefónicas fijas y las móviles, ¿no? Ok. No, es un sustituto en la medida en la que cumple esa función de permitirme tener una llamada con otra persona. Y se vuelve un sustituto porque realmente no es el mismo producto, ¿no? O sea, en un caso pues, es una línea fija que depende de una red física y en el otro caso es una línea móvil que pues más bien depende de antenas, ¿no? Entonces, en los sustitutos va a ser muy evidente que de pronto la aportación o la relevancia de los aspectos tecnológicos, ¿no? Que permiten ofrecer servicios que cumplen la misma o que atienden a la misma necesidad, pero que al estar basados en una tecnología distinta, se convierten en productos diferentes. A ver, ahí hay muchos ejemplos. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Puede ser el de Blockbuster, que lo sustituyó, por ejemplo, a Netflix? ¿Producto estrella, profe? Sí, en el que podamos identificar la necesidad y dos productos que no son exactamente lo mismo, pero que cubren la misma necesidad y que por lo tanto para los compradores pudieran ser opciones igualmente atractivas. ¿Podrían ser los refrescos, jugos y el agua? Ok, ¿no? ¿Cuál es la necesidad ahí? El saciar la sed, ¿no? Del consumidor. Ok, ¿no? Es buen ejemplo. Si vemos las bebidas simplemente en términos de atender a esa necesidad de hidratarnos y entonces saciar la sed, pues podríamos estar escogiendo y bueno, pensando además que no estamos en nuestro domicilio y que por lo mismo necesitamos alguna bebida embotellada, pues las opciones van de refrescos a simplemente agua embotellada, pasando por los jugos, los tés. Todo eso son sustitutos para, pensemos en primera instancia, los refrescos son, las otras opciones se vuelven sustitutos. Y veamos ahí justo lo que es lo que ha pasado en el mercado. Si nos vamos algún tiempo atrás, pues las primeras bebidas embotelladas eran fundamentalmente los refrescos, ¿no? Y en el tiempo van apareciendo estas otras opciones. ¿Y qué ha pasado? Si nos fijamos en las marcas, en la historia de las marcas, ¿qué es lo que vemos que ha sucedido? Pues han metido, por ejemplo, más productos, ¿no? Por ejemplo, creo que Boeing también es del grupo Coca-Cola, ¿no? Que es un jugo. Ok. Entonces han ido metiendo esos para competir en diferentes rubros, ¿no? Porque también creo que está Grupo Pascual, ¿no? Todavía no sé si esté. Sí, por ahí existe. Ok, gracias, Manuel. Pues sí, o sea, veamos cómo de una bebida como los refrescos, de pronto empieza a enfrentar dificultades para mantener la posición de liderazgo que había tenido en el pasado. ¿Por qué? Bueno, pues empiezan a aparecer factores como la regulación en la que les empiezan a exigir que en el etiquetado se incluya el contenido calórico. Empieza a haber varias organizaciones que dicen, bueno, pues es que estas bebidas, estos refrescos son un riesgo para la salud porque son factores que inciden en enfermedades como la diabetes o la obesidad. Y entonces empiezan a emerger otros productos que son sustitutos que dicen, miren, yo te ofrezco esa posibilidad de cubrir tu sed, pero sin los elementos dañinos que tendrían los refrescos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo gas, no tengo azúcar, entonces simplemente soy agua sola, ¿no? Y podríamos ver algunas marcas de agua sola que no
tienen correspondencia con refrescos, o sea, son empresas que no fabrican refrescos. Pero justo ante la aparición de ese tipo de productos, pues las mismas empresas refresqueras que empiezan a sentir la competencia de esos sustitutos, pues deciden ir ampliando su gama de productos y entonces empezar a ofrecer también bebidas agua sola embotellada, ¿no? Y entonces, bueno, pues podríamos pensar, por ejemplo, acá en Bonafont, que es de Danone, o ¿cómo se llama la otra? Santa María, que es de Nestlé. Entonces, ni Danone ni Nestlé hacen refrescos, pero pues las empresas refresqueras, pues ante la aparición de esas opciones, pues han tenido que sacar sus propias marcas de agua sola, ¿no? La de Coca-Cola, creo que es Ciel. Y bueno, vemos entonces cómo los sustitutos inciden en el comportamiento de empresas que ofrecen o que originalmente ofrecían productos para cubrir la misma necesidad y los hace adaptarse a la aparición de los sustitutos. Bien, a ver, ¿algún otro ejemplo? Bueno, esta aparición de los sustitutos o de los competidores potenciales, las dos por igual representan una amenaza, ¿no? En la medida en la que todavía no existe este competidor potencial, pero lo que sí está presente es la posibilidad de que aparezca en el mercado, pues eso representa una amenaza. Y lo mismo el sustituto, ¿no? En la medida en la que los sustitutos o algunos productos se empiezan a presentar como sustitutos, representan una amenaza para la empresa porque puede constituir una opción que termine por ser preferida por los compradores, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto se va a acentuar la amenaza? Bueno, pues vamos a tener que hay una mayor amenaza cuando alguno de los competidores potenciales o de los sustitutos tiene a su favor una economía de escala que le permitiría ofrecer de pronto menores precios. Es el caso, por ejemplo, cuando pensamos en las empresas constructoras, un competidor potencial, sobre todo si pensamos en concursos de obra pública, pues un competidor potencial son empresas extranjeras, ¿no? Cuando los concursos permiten que participen empresas extranjeras, y entonces empresas que no necesariamente incluso tienen oficinas en México, pero que aparecen para participar en determinados proyectos, pues esos son competidores potenciales, ¿no? Que pueden tener la ventaja de economías de escala. Al ser empresas más grandes, pueden de pronto ofrecer menores precios, ¿no? Lo veríamos incluso en el caso reciente de la línea 1 del metro. ¿Qué pasó con la línea 1 del metro? Alguien que nos actualice. Sergio, ¿vas a comentar algo? Sí, están enterados de la línea 1 del metro, del concurso que recién se resolvió. No, creo que fue para lo de los trenes, ¿no? O sea, sí, van por una parte son la sustitución de trenes y por otra parte la rehabilitación y mantenimiento de las vías. ¿Qué más saben al respecto? El concurso lo ganó un consorcio chino. ¿No? Entonces, y por mucho, ¿no? O sea, hay una diferencia significativa de precios entre lo que propuso esta empresa china y lo que propuso una empresa, otro consorcio que ya tenía presencia en México, aunque también tiene capital internacional, que es el de CAF, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué hay detrás de la posibilidad de esa empresa china de ofrecer menores precios? Pues es en parte estas economías de escala, ¿no? O sea, es una empresa más grande y que además puede tener acceso a fuentes preferenciales de financiamiento directamente del gobierno chino, que no las tendría
las otras empresas que participaron, y eso pues, le genera una economía de escala que le permite ofrecer menores precios. Bueno, pues eso representa para todas las demás empresas que ya estaban en México y que les puede interesar el proyecto, pues una amenaza de que aparezcan este tipo de competidores. Bueno, interesa ese caso, pues es de lo reciente que hay en relación a infraestructura aquí en la Ciudad de México, pues vale la pena estar al tanto. ¿Cuándo va a haber una mayor amenaza? Pues también cuando la lealtad a la marca no está tan arraigada, ¿no? Cuando en la relación que he tenido con mis consumidores he ido creando una afinidad con la marca, pues el hecho de que de pronto aparezcan competidores termina por no hacer tanto daño porque los competidores están muy hechos a mi marca y no les interesa cambiar. Es una manera de protegernos de la llegada de nuevos competidores o de la entrada de sustitutos. Por el contrario, si los consumidores que regularmente utilizan nuestros productos no tienen un arraigo con la marca, pues el hecho de que lleguen nuevos competidores pues puede fácilmente ser un incentivo para que se pruebe la otra alternativa, ¿no? Creo que comentábamos hace unos días de esta empresa que anunció su cierre, el de Best Buy, o antes que también hablamos de esta plataforma de entregas a domicilio de Sin Delantal. Bueno, pues las dos, siendo empresas que ya tenían más tiempo en el mercado que los competidores que los han desplazado, pues que hay ahí, pues que realmente quienes utilizaban el servicio no desarrollaron una lealtad a la marca, y en el momento en el que hubo otras opciones, pues optaron fácilmente por cambiar de marcas. Bueno, lo que ya mencionábamos a propósito del marco regulatorio, si tengo un marco regulatorio que me protege, entonces las amenazas son menores, ¿no? Y entonces, volviendo al ejemplo de los concursos de obra, si se logra convencer al gobierno de que de pronto en los concursos de obra especifique que solo son empresas nacionales, o que, bueno, que tengan ya actividad en el país, pues en ese momento están quedando fuera empresas que podrían aparecer si se tratara de una licitación internacional. O hubo un caso muy, muy famoso, cuando hablábamos de los monopolios y oligopolios, decíamos de cómo las dos televisoras, ¿no? Televisa y TV Azteca, pues conformaban un oligopolio o el duopolio. Y durante mucho tiempo, entre ellas dos, se interesaron en promover un marco regulatorio que no permitiera la entrada de un tercer competidor comercial, ¿no? O sea, no sé, estas dos empresas no querían que hubiera otra cadena comercial de televisión abierta, porque lo veían justo como una amenaza. En el momento que entrara otra compañía, pues parte del mercado se iba a ir hacia las otras compañías, justo porque los consumidores, pues a la vez, alguna parte de los consumidores al menos no tendría una lealtad en particular hacia las marcas y estaría dispuesta a conocer otras opciones. Y eso, pues, esa amenaza la contuvieron durante un buen tiempo a través del marco regulatorio, ¿no? O sea, el no permitiendo que hubiera leyes favorables a que apareciera otra cadena comercial. Pero, ¿qué pasó con la televisión en general en los últimos años? ¿Qué sucedió en el mercado? O sea, pensando en que los consumidores somos quienes queremos ver contenidos en video, en una pantalla. ¿Qué sucedió? Pues entraron nuevos proveedores, ¿no? Por ejemplo, Netflix, Amazon y pues ahorita Disney, ¿no? ¿Y qué dirías? Esas plataformas de video en streaming en relación a las compañías de televisión abierta, ¿cómo los clasificarías? ¿Como sustitutos? Son sustitutos, ¿no? Bien, Emanuel, porque
justo a partir del acceso a la tecnología, entonces se generaron las oportunidades para que aparecieran estas compañías de video a través de Internet, que justo pues ya el contenido en video no dependía de una concesión del espectro radioeléctrico, y estamos ahí hablando del marco regulatorio, sino se hizo accesible en una combinación de tecnología y de canales de distribución, o sea, en la medida en la que en los hogares se empezó a generalizar el acceso a Internet, porque a la vez pues hubo las empresas que instalaron o que aprovecharon infraestructura física para distribuir Internet, pues ese acceso a la tecnología abrió el espacio para que aparecieran estas compañías de video en streaming. Y entonces, pues las compañías de televisión abierta que durante mucho tiempo pusieron sus esfuerzos en contener la posibilidad de que apareciera un competidor de televisión abierta, pues hoy se enfrentan a que están perdiendo usuarios, porque los usuarios cada vez más pues prefieren las plataformas de video en Internet. Y en el camino podríamos también pensar en lo que pasó con la televisión, o lo que está pasando con la televisión por cable, ¿no? En algún momento la opción a la televisión abierta pues era la televisión restringida o por cable, y bueno, pues algunos de los usuarios de televisión iban pasándose gradualmente a la televisión por cable. Y ahí, ¿qué es lo que vimos en términos de qué es lo que han hecho las compañías de televisión abierta para que la televisión por cable termine por no afectarles significativamente? O sea, aquí, ¿quiénes son las empresas de televisión por cable? Pues las principales serían Televisa, ¿no? Tebasteco. O sea, que ahora se llama Easy, y antes Cablevisión, pues es una compañía que forma parte del grupo Televisa, ¿no? Entonces, vean cómo la televisión por cable, que fue una tendencia que tardó más tiempo en irse consolidando en el mercado, pues le dio la posibilidad a las televisoras de irse moviendo hacia ese servicio. Si pensamos en otra de las opciones de televisión por cable, la de Total Play, pues es lo mismo, ¿no? Es parte de las empresas de Grupo Salinas, ¿no? Entonces, las televisoras abiertas, viendo que la tendencia más extendida en el tiempo iba por ampliar el acceso a contenidos en video a través de la televisión por cable, pues fueron desarrollando sus empresas de cable. Y bueno, pues en los últimos años se ha acentuado la aparición de estas plataformas en streaming. ¿Y qué es lo que han hecho estas empresas de cable? Bueno, muchas, prácticamente todas, incluyen el servicio también de Internet, ¿no? Para aprovecharlo. Y Resultó de paso, todas te cobran la telefonía que ya nadie usa, pero si quieres tener tele de cable o Internet, necesitas la telefonía. Ok, no, entonces la tecnología fue generando los espacios para que algunos productos evolucionaran, y esas infraestructuras que se desarrollaron para, en un primer momento, ofrecer televisión por cable, pues ahora son redes que también permiten el acceso a Internet. Y entonces, bueno, pues lo que te ofrecen es el acceso a Internet, que viene junto con televisión por cable, que viene con telefonía, y que ahora, pues ante la aparición de las plataformas, lo que hacen es buscar acuerdos con las plataformas para que dentro del mismo servicio se haga el cobro de esa plataforma. Porque, ¿qué dirían que es lo esperable que va a pasar en el tiempo?
sí, digo, siguiendo la trayectoria de lo que hoy estamos viendo en cuanto a contenido de video. O sea, ¿qué esperarían que suceda tanto con la televisión por cable como con la televisión abierta? Pues tiende a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si la televisión por cable y la televisión abierta van a tender a desaparecer, y lo que va a ser cada vez más relevante es los videos en streaming, o las opciones de consumo de videos a través de Internet, va a ser lo relevante, pues se van a tener que mover a ofrecer productos que por un lado se van a estar o van a tener como base el respaldo tecnológico de tener la red que permite el acceso a Internet. Pero por otro lado, para no perder la parte del video, pues lo que van a tener que encontrar son opciones de distribuir video a través de justo de la red de Internet que ya tienen, ¿no? Y entonces ahora es muy fácil que te ofrezcan que tiene alguna de las plataformas o varias de las plataformas ya incluidas como parte del servicio, ¿no? O sea, de modo de que todo el pago lo hagas por este canal, y a la vez los hemos visto cómo están tratando de desarrollar sus propias plataformas de contenidos en video, de modo tal que, bueno, pues algunos de sus productos sigan siendo consumidos, pero ahora ya no en la televisión abierta, sino a través de plataformas, ¿no? Eso pues les ha obligado a modificar su modelo de negocio. O sea, originalmente para las televisoras, ¿dónde estaban sus ingresos? O sea, era televisión abierta, y entonces, pues bueno, no, o sea, tú prendías la tele y no pagabas por prender la tele. ¿De dónde obtenían los ingresos las televisoras? De la publicidad. ¿No? O sea, los ingresos eran por la publicidad que vendían dentro de sus espacios, ¿no? Y que justo esa publicidad, pues, se fue convirtiendo en un factor que afectaba la lealtad de la marca, porque como espectadores, pues lo que menos nos gustaba es que en el momento relevante de la serie nos cortaran el capítulo para poner una pausa comercial, que además luego cada vez se iban extendiendo más en el tiempo, ¿no? Entonces, esa característica de los ingresos de las televisoras, pues fue a la vez también un elemento que volvió más atractivas las plataformas en video, que te permiten ver de corrido sin interrupciones comerciales los mismos contenidos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el ingreso de las plataformas? Pues está directamente en el cobro de una suscripción. Entonces, bueno, pues en la medida en la que los consumidores van optando por esas opciones, y bueno, y es algo desde luego más notorio en las ciudades, ¿no? O sea, no perdamos de vista que todavía hay ciudades pequeñas, y no se diga en las áreas rurales, en los que no hay redes de Internet, y entonces por lo mismo no hay esa posibilidad de acceso a estas plataformas, ¿no? Pero bueno, vean cómo la evolución de la tecnología, del marco regulatorio y de estas economías de escala, pues va modificando diferentes mercados, ¿no? Desde luego es muy notorio en el caso de la televisión y los contenidos en video, pero podríamos encontrar que eso mismo va sucediendo en otros ámbitos. ¿Alguien que se le ocurre algún ejemplo en el que las amenazas de nuevos competidores o de sustitutos se estén haciendo presentes y estén propiciando cambios en las empresas y los mercados? Pues ¿Qué está sería la pasando? misma como lo de las plataformas de Netflix, HBO y esas cosas, porque creo que el contenido de Disney lo tenía Netflix Ok. y ahorita ya se modificó para que solo Disney ganara sobre su propio contenido, y ahora reunió todo su contenido y lo puso en una plataforma. Ok. Y por lo que veo está siendo como un éxito. O sea, muchas personas lo contrataron. O sea, podría ser como una modificación. Sí, o sea, está evolucionando
el mercado. Y entonces, bueno, podríamos decir, el primero que llegó fue Netflix. Y entonces tuvo tal éxito que quienes querían seguir vigentes a partir de la generación de contenido, pues le tuvieron que vender sus contenidos a Netflix, ¿no? Con el tiempo, y entonces eso el mismo Netflix tendría que haberlo visualizado, pues que iba a pasar que esos generadores de contenido van a decir, oye, no, pues yo en lugar de ahora distribuirlo por esta plataforma, pues desarrollo mi propia plataforma, que además, al ser una plataforma tecnológica, pues es relativamente fácil desarrollar la propia. Y lo que trato entonces es que esa lealtad a la marca, entendida en este ejemplo que planteas como los contenidos generados por Disney y sus compañías, pues lo capitalizo a mi favor y dejo de utilizar esas otras plataformas para distribuir, ¿no? Entonces sí, eso también está sucediendo. O sea, los productores de contenido, pues dicen, en la medida en la que mi contenido propio yo lo distribuyo directamente, pues me ahorro el estar repartiendo comisiones. ¿Qué va a pasar si cada una de las plataformas tiene que generar su propio contenido? O sea, hacia los consumidores, ¿qué va a suceder? Pues empezaríamos a tener preferencia por algún ¿no? O sea, porque producto, ¿no? se va a volver inviable pensar que tengas contratadas 5 plataformas diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles van a ser las, digamos, como las primeras víctimas? Pues en la medida en la que te puedas desprender de la televisión por cable, que tiene muchos canales que no ves, pues a lo mejor lo que pagabas de televisión por cable, pues ahora lo vas a repartir entre tener 2 o 3 plataformas, ¿no? Pero si vas disminuyendo tu consumo de video porque, bueno, pues por lo que sea, pues entonces tal vez te baste con solo tener una de las plataformas y entonces dependerá en buena medida de los contenidos. Y a lo mejor si eso sucede, diríamos, bueno, pues eso va a propiciar que los contenidos tiendan a mejorar, que era una de las críticas que se le hacía mucho a la televisión abierta, en el sentido de que sus contenidos cada vez eran más malos, ¿no? Pero no es garantía, ¿no? También ya en la televisión o el video por plataforma ya también hay mucho contenido que se parece mucho al de la televisión abierta, si acaso con la ventaja de no tener los cortes comerciales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los automóviles? ¿Qué va a pasar a futuro? Pues ahorita está una competencia con los eléctricos, ¿no? No, o sea, exacto. ¿Qué dirías cuál va a ser el resultado final de esa competencia, Mauricio? Pues ya he visto que varios países están tratando que, digamos, están poniendo un límite como para el 2022, 2024, de tener puros coches eléctricos. Ok, o sea, el marco regulatorio está teniendo un papel relevante en propiciar el cambio hacia autos eléctricos. ¿Por qué? Porque pues tenemos este otro contexto en el que el consumo de combustibles fósiles, pues cada vez es más evidente las afectaciones que está teniendo en el medio ambiente, y en ese sentido pues se quiere acelerar ese cambio de los vehículos de combustión interna hacia los vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué va a pasar con las compañías que hoy por hoy producen automóviles de combustión interna? Pues igual tienden a desaparecer o a cambiar a producir carros eléctricos, ¿no? A modificar. Okay. O sea, van a tener que, si quieren seguir existiendo, van a tener que evolucionar a fabricar autos eléctricos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, en general las vemos, sobre todo a las grandes compañías, pues tratando de ponerse en el carril de también generar sus autos eléctricos, ¿no? Las economías de escala, pues ahí van a jugar. O sea, ¿quién va a ganar esta competencia? Pues el que logre ofrecer autos eléctricos a menor costo. Y entonces, fíjese, a ver si alguien sabe, o sea,
en eso que viene, porque es un hecho que ese es el futuro de los autos eléctricos, ¿cuáles son dentro de la estrategia competitiva que tienen que tener? Bueno, perdón, nomás hago esta lámina primero. O sea, hablando de los autos eléctricos, estamos hablando de que ya no es un auto a combustión interna, ¿no? Entonces, es un sustituto. La similitud de la función se parece, o sea, es prácticamente idéntica a la del auto de combustión interna. Entonces, la amenaza es más grande porque la función es muy, muy parecida, ¿no? En el video podríamos decir que tienen sus diferencias porque pues en uno simplemente prendo la tele y en el otro tengo que prender la tele y entrar al menú y escoger que tengo que irme a una plataforma y bueno, pues eso evidencia que son diferentes, ¿no? Pero hablando de los autos eléctricos, pues a la vista podrían ser exactamente iguales y lo único que cambia es el interior, el motor, ¿no? Y entonces, bueno, la funcionalidad es la misma. Todavía tienen algunas limitantes, sobre todo hablando de los recorridos largos, que la autonomía de los eléctricos todavía no da para tanto. Pero ¿de qué va a depender resolver esa autonomía? Pues poner más puntos de cargas, como gasolinerías serían, pero eléctricas. Una parte es el punto de carga y que también todavía hoy tiene el inconveniente del tiempo que necesitas para la recarga, ¿no? O sea, la gasolina, pues te tardas 5 minutos en llenar el tanque, ¿no? La recarga de la batería hoy todavía es algo que tarda un poco más. Pero asociado a eso, pues justo dónde están... ¿Dónde se están buscando esas innovaciones tecnológicas que permitan resolver la autonomía de los autos eléctricos? O sea, ¿de qué va a depender que un auto eléctrico pueda recorrer más kilómetros sin Pues de la necesidad? carga, ¿no? Que pueda tener el automóvil y en ese momento se vuelve también de los proveedores, ¿no? De piezas. Exacto, ¿no? El reto que tienen los automóviles eléctricos es la autonomía, o sea, lograr más kilómetros sin necesidad de recarga. Eso lo que está requiriendo es innovaciones tecnológicas. Y esas innovaciones tecnológicas, pues lo que tienen que atender es justo la necesidad de que haya la posibilidad de recorrer más kilómetros antes de tener que realizar una recarga. Por un lado, eso puede tener que ver con la eficiencia del motor y en buena medida también tiene que ver con las características de la batería. Y entonces esa característica de la batería pues pasa por las materias primas que se utilizan en las baterías. ¿Quiénes van a tener una mejor posición en el mercado? Pues quienes hoy aseguren ese suministro de los insumos necesarios para las baterías. Entonces, vean cómo llegamos a un punto en el que el futuro de la empresa para atender las necesidades de sus compradores, que bueno, ya van a ir mucho más marcadas a buscar tener autos eléctricos, pues va a depender en buena medida de que tenga los proveedores que me permitan fabricar esos vehículos, ¿no? Y muy particularmente las baterías, y esas baterías pues requieren de materias primas o de minerales que tienen sus particularidades y que pues no están en cualquier lugar del mundo, sino más bien los tenemos identificados en lugares puntuales, ¿no? Entonces vean cómo la viabilidad futura de la empresa pues va a depender ahora de sus proveedores. ¿Y qué podría ser la empresa para asegurarse de tener a esos proveedores que va a necesitar cada vez más en el futuro?
poder tener una negociación con ellos o llegar a acuerdos. ¿Y como qué tipo de acuerdo? Pues que solo le puedan vender a comprar, bueno, ahora sí que que la empresa se comprometa a comprar un volumen, como usted lo mencionaba hace rato, de que para poder tener esas negociaciones, ¿no? De costo de lo que gana. Exacto, ¿no? O sea, vamos a tener que, bueno, pues que negociar con los proveedores y vamos a buscar que a partir de que yo me comprometa a tener mayores volúmenes, ese proveedor tenga preferencia por venderme a mí. Nada más que estamos en un punto en el que muchos son los que van a estar haciendo ese ofrecimiento de comprar mucho, porque pues, todos tienen la expectativa de ser quienes tomen la mayor parte del mercado. Y si nos ponemos en esa lógica de que son muchos los que fabrican lo mismo que yo o los que van a fabricar cosas parecidas, que van a estar buscando a esos proveedores y les van a estar tratando de hacer negociaciones en las que les ofrezcan mucho por ganar, ¿qué podría pasar? ¿No? O sea, si en este ejemplo que estamos desarrollando, los proveedores adquieren un papel muy relevante en lo que va a pasar hacia el futuro. Y entonces, ¿qué podríamos ver que suceda? Hablando de las baterías, esas baterías que ya decimos son minerales, ¿no? Y entonces, ¿qué se necesita para extraer esos minerales? Tecnología. Se necesita tecnología, ¿no, profe? A ver, no te escuchamos, Ángel, perdón. Tecnología. En parte tecnología, sí, o sea, pues que tiene su gracia sacar esos minerales. Y esa tecnología, ¿quién la pudiera estar aportando? Y si pensamos que esos minerales tal vez están en lugares como Bolivia, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos decir? No, pues es que Bolivia no tiene la tecnología para hacer la extracción de esos minerales. ¿Qué pudiéramos esperar que suceda en el futuro? O que esté sucediendo en este momento. Que surjan concesiones y en ese momento los que puedan tener el control de los precios serían los países que cuenten con esta materia prima. Ok, ¿no? Entonces, pues de pronto lo que podemos esperar que suceda en el futuro es que, sabiendo que los proveedores van a ser determinantes en lo que va a pasar en los mercados, pues quien tenga el control de los proveedores es el que va a tener una mejor posición en el mercado. ¿Y cómo logramos ese control? Bueno, pues sí, podríamos entretenernos mucho tratando de llegar a negociaciones y contratos y que eso nos dé una preferencia. Pero si a la vez estamos viendo que para lograr ofrecer o extraer esos materiales se necesita tecnología y también se necesita capital porque pues hay que invertir en las minas y en esa tecnología. Y que de pronto esos minerales están en lugares en que no se caracterizan por ni tener ni tecnología ni capital, pues ¿qué podría pasar? Pues que estas empresas se interesen tal cual en comprar a los proveedores, o sea, aportar el capital y aportar la tecnología para tener el control de los proveedores. O que incluso a nivel país haya la decisión de controlar la producción y entonces de decidir a quiénes sí y a quiénes no, ¿no? Países como China le interesa mucho tener el control de materias primas porque pues justo de ahí puede desprenderse toda su cadena productiva, entendida como la relación entre proveedores y empresas hasta llegar a compradores finales. Y en la medida en la que controle las minas de donde van a salir los materiales para esas baterías que se van a necesitar para los autos eléctricos, pues puede llegar al punto de decir, pues no le voy a vender a las compañías norteamericanas, ¿no? Esa guerra comercial de la que nos han hablado ya por varios años entre Estados Unidos y China, pues cómo China se prepara para en algún momento tener una mayor relevancia de la que ya tiene, pues a través del control de
el acceso a materias primas. Entonces, si controla el acceso a materias primas, le va a dar preferencia a sus empresas y va a dejar de lado a otras empresas. Bueno, pues si se fijan, todo eso, que incluso ya tiene connotaciones de política internacional, pues es justo a partir de un análisis de la estrategia competitiva, el entender qué es lo que viene a partir de identificar, en este caso, sustitutos, y de entender las preferencias de los compradores, que cada vez también van teniendo más conciencia de las implicaciones ambientales de su consumo, y que en un análisis de decir, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer para llegar a ofrecer esos automóviles eléctricos que cumplan con la funcionalidad que hoy tienen los autos de combustión interna? Bueno, nos damos cuenta de que en buena medida va a depender de los proveedores, y eso nos lleva a pensar en esta posibilidad de integración vertical en la que la empresa busca tal cual fusionarse con sus proveedores, o sea, incorporarlos a la misma empresa, y de esa forma tener asegurado que tiene los proveedores necesarios para garantizar su producción. También podemos estar hablando de una integración horizontal cuando como es el caso de lo que hablábamos de las bebidas embotelladas, cuando la empresa se da cuenta de que los sustitutos están quitándole parte de sus compradores. Entonces, ¿qué es lo que hace muchas veces? Pues comprar a esos sustitutos, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, cómo ha ido comprando en algún momento a Jugos del Valle, que pues era una de las opciones de bebidas embotelladas, como también compró de productos lácteos Santa Clara, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor la leche no es en primera instancia una bebida que utilicemos para quitarnos la sed, pero a fin de cuentas sigue siendo una bebida embotellada. Entonces, bueno, pues Coca-Cola se va diversificando e incorpora a los sustitutos que podría llegar a haber de sus productos, y entonces ahí estamos hablando de una integración horizontal. Y también hablamos de integración horizontal cuando la empresa, para entrar en un mercado, en lugar de llegar con su propia marca, va y compra a una marca ya establecida, compra a alguno de sus competidores, y a través de esos competidores, pues es como se posiciona en el mercado, ¿no? O ve que alguno de sus competidores cada vez le está quitando más compradores, pero esta empresa es más grande, pues de pronto esta empresa dice, pues mi opción es comprar al competidor antes de que termine por quitarme el mercado. Entonces, ¿cómo sobrevivo? Pues asimilo a mis competidores. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario?